Mi nombre es Angel Dana. Hoy voy a hacer el punto número 2 del nivel 3 de la guía 3 de matemáticas del grado octavo, donde vimos rectas paralelas y transversales y ángulos especiales, ciertos teoremas. Entonces voy a explicarlos a través de un ejercicio. Listo, entonces vamos a empezar. Primero voy a explicar los teoremas que vamos a utilizar y luego si sigo con el ejercicio que vamos a plantear. Bueno, voy a empezar con dos paralelas. Bueno, dos rectas que son paralelas entre ellas. Una la voy a llamar L1 y la otra la voy a llamar L2. Va a haber una transversal o pues una secante que las corta. Es una recta que la voy a llamar L3. Cuando está esta transversal, se puede ver que se generan o que se forman 8 ángulos en total y los voy a nombrar por letras para diferenciarlos mejor. Listo, entonces la zona en la que está entre las paralelas es la zona interna y la zona que está por fuera de las paralelas es la zona externa. Los ángulos internos son los que están en la zona interna, son los que están entre las paralelas. En este caso son los ángulos C, D, E y F. Los ángulos externos son los que están por fuera de las paralelas. En este caso son los ángulos A, B y los ángulos G y H. Listo, los ángulos colaterales son los que están a un mismo lado de la transversal. Es decir, pues como muestro en el dibujo, el lado morado es, todos esos ángulos son colaterales entre ellos y el lado naranja son colaterales entre ellos. Los ángulos A, C, E y G son colaterales y los ángulos B, D, F y H son colaterales entre ellos. Eso significa ángulos colaterales. Bueno, los ángulos alternos internos son congruentes. Congruente significa que son iguales, que miden lo mismo. Estos ángulos, bueno, los ángulos que son alternos internos, es cuando ambos son internos, no son colaterales y no son adyacentes. Entonces, en este caso, los ángulos D y E son alternos internos y los ángulos C y F son alternos internos. Lo mismo sucede, pero con los ángulos externos, ángulos alternos externos. En este caso, ambos ángulos son externos, no son colaterales y no son adyacentes. Entonces, en nuestro ejemplo, los ángulos A y H son congruentes y los ángulos B y G son congruentes, son alternos externos. Los ángulos correspondientes, ellos son congruentes también. Esos ángulos son colaterales, no son adyacentes, pero uno es interno y el otro es externo. Entonces, los ángulos A y E son correspondientes. Los ángulos B y F son correspondientes. Los ángulos C y G son correspondientes y los ángulos D y H, pues cuando son correspondientes. Cuando son correspondientes significa que son congruentes entre ellos. También están los ángulos suplementarios, que es cuando la suma de sus ángulos puede ser internos o externos. Esos ángulos son adyacentes, es de 180 grados. Entonces, los ángulos internos quiere decir por ejemplo, el ángulo C más el ángulo D miden 180 grados en total. Lo mismo con los ángulos E y el ángulo F, tienen que medir 180 grados. Y en el caso de ser ángulos externos, los ángulos A y B y los ángulos H y G tienen que medir 180 grados, sumando esos dos ángulos. También pues sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, los ángulos, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo D, como son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Lo mismo con, por ejemplo, los ángulos B y C, son opuestos al vértice, los ángulos E y H y los ángulos F y G. También sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados.
Listo, entonces ahora sí vamos con el ejercicio que va a plantear. Vamos a tener tres ferrocarriles y los vamos a unir. Por cada ferrocarril, para facilitar el ejercicio, cada recta de esta paralela la voy a llamar F1.1 y la otra F1.2. Lo mismo con los demás ferrocarriles. Entonces, ferrocarril 2 tiene una recta llamada F2.1 y F2.2. Y el ferrocarril 3, F3.1 y la otra recta F3.2. Cuando unimos estas paralelas, se forman 6 intersecciones en total. ¿Listo? Entonces, esos ángulos, bueno, se generan, bueno, los voy a nombrar cada ángulo para, pues, para identificarlos mejor. Entonces, así en orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está hasta que llegamos al ángulo 30. Hay 30 ángulos en total. Entonces, estos son los que vamos a encontrar su medida. El ejercicio me dice que el ángulo 1 mide 70 grados y el ángulo 6 mide 50 grados. Esos son los datos que tenemos. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a empezar con el ángulo 2. Bueno, este ángulo es ángulo suplementario con el ángulo 1, que mide 70 grados. Así que este ángulo, el ángulo 2, mide 110 grados. Voy a seguir con el ángulo 3. Este ángulo es suplementario con el ángulo 2. Entonces, son congruentes, miden 70 grados. El ángulo 4 es opuesto al vértice con el ángulo 2. Entonces, mide 110 grados, son congruentes. Listo, entonces voy a seguir con la siguiente circunferencia y voy a seguir con el ángulo 5. Este ángulo es correspondiente con el ángulo 1. Y estamos hablando sobre la recta F1.1. Entonces, mide 70 grados el ángulo 5. El ángulo 7 es suplementario con la suma, o bueno, sí, con la suma de los ángulos 5 y 6, que miden 70 grados y 50 grados. Eso da 120. Así que este ángulo 7 mide 60 grados. Listo, voy a seguir con el ángulo 8. Este ángulo es correspondiente con el ángulo 3. Estamos hablando sobre las rectas del ferrocarril 2. ¿Listo? Para guiarnos. Entonces, son congruentes. Este ángulo mide 70 grados. Voy a seguir con el ángulo 9. Bueno, este es suplementario con los ángulos 7 y 8, que miden 60 grados y 70 grados. La suma entre ellos pues da 130 grados. Así que este ángulo mide 50 grados. Y por último, en esta circunferencia, el ángulo 10. Bueno, el ángulo 10 es opuesto al vértice con el ángulo 7. Son correspondientes, así que mide 60 grados. Listo, entonces vamos con la siguiente circunferencia. Voy a empezar con el ángulo 12. Este ángulo es correspondiente con el ángulo 7. Entonces, son congruentes, mide 60 grados. Listo, voy a continuar con el ángulo 11. Este ángulo es suplementario con el ángulo 12. Son congruentes, miden lo mismo, mide 120 grados. Voy a seguir con el ángulo 14. Bueno, este puede ser alterno interno con el ángulo 7. Así que mide 60 grados. Sigo con el 13. Este puede ser alterno externo con los ángulos 5 y 6, que miden 70 grados y 50 grados. Eso da pues 120 grados, son congruentes. Voy a continuar con la siguiente circunferencia y voy a empezar con el ángulo 15. Bueno, este ángulo es alterno interno con el ángulo 3. Entonces mide 70 grados. Voy a seguir con el ángulo 16.
Este ángulo, bueno, es correspondiente con el ángulo 6. Son congruentes, así que mide 50 grados. El ángulo 17 es suplementario con los ángulos 15 y 16. Entonces miden 70 grados y 50 grados, queda 120 grados. Entonces el ángulo 17 mide 60 grados. Sigo con el ángulo 18. Este ángulo es correspondiente con el ángulo 3, entonces mide 70 grados. Sigo con el ángulo 19, que es correspondiente con el ángulo 9, entonces mide 50 grados. Y por último el ángulo 20. Este ángulo puede ser alterno externo con el ángulo 7, así que mide 60 grados. Listo. Entonces voy a seguir con la siguiente circunferencia. Voy a empezar con el ángulo 24. Este ángulo es alterno externo. Puede ser con el ángulo 15 o con el ángulo 5, dependiendo de las rectas que vamos a utilizar. De las dos maneras, mide 70 grados. Sigo con el ángulo 23. Bueno, pues este ángulo podría ser alterno externo con el ángulo 10 o incluso podría ser correspondiente con el ángulo 17. Y pues de una o de la otra manera mide 60 grados. Voy a seguir con el ángulo 22. Bueno, este ángulo pues puede ser suplementario con los ángulos 23 y 24, que mide 60 grados y 70 grados, que pues da 130 grados. Así que este ángulo, el ángulo 22, mide 50 grados. El ángulo 21, bueno, como sabemos que los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, pues 50 más 60 es 110. Así que este ángulo mide 70 grados. Sigo con el ángulo 26. Este ángulo es alterno interno con el ángulo 17. Entonces mide 60 grados. El ángulo... el ángulo 25 es... pues puede ser alterno externo con el ángulo 16. Entonces son congruentes, miden 50 grados. Y pues la última circunferencia. Entonces empiezo con el ángulo 27. Este ángulo, bueno, podría, como sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, pues sé que mide 50 grados. Pero también podría ser alterno interno con el ángulo 22. Pues también sí, 50 grados de las dos maneras. Listo. Sigo con el ángulo 29. Este ángulo es opuesto al vértice, pues con el ángulo 27. Son congruentes, mide 50 grados. Sigo con el ángulo 28. Este ángulo, bueno, pues puede ser correspondiente con los ángulos 17 y 18, que miden 60 grados y 70 grados. Total, pues da 130 grados. Son congruentes, así que también mide 130 grados. Y listo, el último ángulo y terminamos. Puede ser alterno interno con los ángulos 17 y 18. Así que mide 130 grados. Y listo, terminamos el ejercicio, pues utilizamos varios teoremas y se puede entender mucho más del tema de transversales, rectas paralelas y ángulos especiales.